La segunda es la que no estamos cumpliendo en este momento, es que tenemos que atraer la suficiente cantidad de inversiones para movilizar esos recursos. Lamentablemente el gobierno en los últimos años no logró atraer la suficiente cantidad de inversiones. Está visto que todo el esfuerzo que está haciendo YPF, en especial desde la expropiación a hoy, no está dando todos los resultados que se esperaban, básicamente por el tamaño de YPF. YPF es una empresa, nosotros muchas veces cuando hablamos de YPF tratamos de rememorar la vieja YPF estatal, que era muy grande, que hoy YPF es un tercio del sector energético argentino. La anterior a Extensoro estás hablando. O la de Extensoro mismo, digamos, cuando Extensoro toma el control de YPF era mucho más grande que el YPF actual. Sí, claro. Entonces, bueno, él tuvo un trabajo bastante, digamos, insalubre, que fue echar prácticamente al 90% de los trabajadores de ahí, independientemente de que no eran trabajadores, ¿no? Que había gran cantidad de gente que vivía de YPF pero que no era de YPF, ¿no? Que no trabajaba en lo que era el petróleo. Claro, entonces mucha gente, cuando vuelve YPF a manos del Estado, aunque hoy no está 100% en manos del Estado, porque solamente el 51% está en manos del Estado, sí, uno tiende naturalmente a rememorar la última YPF que conocimos, que fue la de Extensoro. Y eso obviamente no es así. Hoy YPF no es más de un tercio del sector energético argentino, entonces toda la buena noticia que nos pueda dar YPF la tenemos que dividir por 3, porque el resto del sector no está acompañando, por la falta de señales de parte del gobierno. Entonces eso es lo que nos está generando que hoy no tengamos toda la energía o todos los combustibles, si nos queremos referir específicamente a combustibles por el lado de YPF, que podríamos tener. Dentro de todo, lamentablemente, este año los combustibles, si bien van a ser un problema, no lo van a hacer tanto como los años anteriores debido a la fortísima recesión. Es decir, cada vez que leemos en un diario que una fábrica suspende gente, cada vez que leemos en el diario que una fábrica suspende turnos o directamente que cierra, como lo que se está hablando estos días, es un consumidor menos de energía. Entonces, lamentablemente la recesión va a hacer que demandemos menos combustibles y eso, si se quiere y se permite el término, va a aflojar un poco la tensión de los combustibles por el lado negativo, ¿no? Porque obviamente todos querríamos que todas las empresas se abran y no que se cierren, y en última instancia siempre es preferible tener el problema de que te falten combustibles a que te sobren combustibles. Claro. El problema que tiene hoy Argentina es que al no tener un stock de divisas adecuado y al no tener competitividad en la industria, no podemos pagar, o se nos hace muy cuesta arriba y se nos hace muy difícil pagar lo que nosotros llamamos la factura energética. Y eso es una clara demostración de los problemas de competitividad de la economía, porque importar energía no deja de ser importar una materia prima a la cual después se le puede agregar valor. Claro. Una economía que tiene problemas para pagar las facturas de un bien primario es una economía que tiene muy poca capacidad para generar valor agregado, y esa es una clara demostración de que Argentina ha perdido muchísima competitividad. Vamos a seguir con este tema, pero te quiero hacer una pregunta anterior. ¿La Argentina podrá en algún momento modificar los componentes de su matriz energética? Digámosle a la gente, imaginen una torta, un círculo en donde entre petróleo y gas hay 90%. 87%. ¿Puede alguna vez cambiar esto de forma tal de que la Argentina no tenga que utilizar específicamente el consumo de gas o petróleo para producción propia o para uso residencial, si se quiere? Sí, podría, y de vuelta. Se tienen que dar dos condiciones. Las inversiones. Hay que tener recursos y las inversiones. El recurso lo tenemos. Tenemos recurso hidroeléctrico, que no estamos aprovechando en su totalidad. Tenemos recurso eólico, que prácticamente no estamos usamos. Hay empresas como Pescarmona, que exporta los molinos. Los produce y los exporta, pero en la Argentina no lo vende. Claro, para darte una idea y para que la gente más o menos vea en qué punto está parada Argentina. El problema que tienen los molinos de viento, por ejemplo, es el factor de uso. Es decir, no hay viento constante permanentemente las 24 horas del día todo el año. Claro. En Europa, un molino de viento tiene una utilización hoy en promedio de algo así como el 35%. Es decir, que solamente el 35% del tiempo ese molino está generando energía. Funciona. En Argentina tenemos corredores de vientos tales que nos permitirían tener un factor de uso de casi el 45%. Y no los estamos aprovechando. Con una enorme ventaja. Ha habido tanta eficiencia o tanto crecimiento en la productividad de los molinos de viento que hoy producen de 5 a 6 veces lo que producían antes. Con lo cual,
Cuando Argentina hizo los estudios respecto a su potencial en términos de energía eólica, estábamos hablando del orden de los 2.500, 3.000 megas, que para darles una idea sería algo así como el 10% de toda la capacidad de generación que tenemos instalada en Argentina. Cuando se hicieron los estudios, hoy los molinos de viento mejoraron su eficiencia 5 veces, con lo cual claramente podemos estar hablando del orden de los 10.000 megas. La cuenta da mucho más todavía, estoy siendo conservador. Podríamos estar hablando del orden de los 10.000 megas. Para que tomemos conciencia de lo que significa en un pico de demanda en Argentina, esos días tremendos de calor, cuando empiezan a haber cortes en las redes de distribución, Argentina consume 24.000 megas. Es decir, solo de energía eólica, con el recurso que tenemos, con la tecnología actual, seguro que por lo menos podríamos poner 10.000 megas en todo el país. Después tenemos todo lo que es biocombustibles. Argentina tiene el complejo para exportar biocombustibles más importante de todo el mundo, asociado al complejo aceitero, que también es el más importante de todo el mundo. Si vos quisieras suplantar todo el gasoil de Argentina por biocombustibles, el 90% de nuestra demanda de gasoil la podríamos tener con biocombustibles. Con lo que tenemos instalado hoy, con nuestra potencialidad de producción hoy, yo no estoy proponiendo que el 90% de la se reemplace por biocombustible, pero decir sí en qué estado de capacidad está la Argentina. Eso te da una muestra del estado de capacidad que tiene Argentina si quisiera tener una política todavía más agresiva, que de hecho ha avanzado bastante Argentina en materia de biocombustibles, pero si Argentina quisiera avanzar más en términos de energías renovables, tiene todas las potencialidades. De vuelta, ni hablar de hidroeléctrica, ¿no? Atraer inversiones. Bueno, eso te iba a decir, te iba directamente a cortar en eso, porque digo, ya cada cosa que te pregunto, analizo si necesitamos tantas inversiones. En energía eólica no hace falta tanto, ¿o sí? A ver, sí y no, depende con quién lo mires. Lamentablemente en energía, cada vez que vos hablas de una inversión, para el común de los mortales es muchísimo plata. Ahora, vos, por ejemplo, para desarrollar la energía eólica necesitas bastante menos inversión que para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta. Claro. Por eso te decía. Con una ventaja. La energía eólica, el gran costo es el costo capital cuando vos instalás el molino. Después el mantenimiento. ¿Sí? Cualquiera que tenga un molino en algún lugar sabe que el molino está instalado. Sí. Por supuesto que todo es muchísimo más avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero el 95% de las erogaciones son al inicio y después hay que mantener el molino. En Vaca Muerta, por el tipo de tecnología que se use, el tipo de explotación que es, no solo necesitas mucha inversión al inicio, sino necesitas muchísima inversión constante. Vos necesitas tener mucha inversión constantemente para mantener un nivel de producción parejo. Cosa que, por ejemplo, con la energía eólica no necesitas, con la energía hidroeléctrica tampoco. Por supuesto, con la energía eléctrica vas a depender mucho del aporte de agua, que es un recurso que marcamos, pero claramente desde el punto de vista de comparación inversión contra inversión, hoy por ejemplo sería más barato para Argentina incorporar un mega eólico que un mega generado a partir de hidrocarburo que se produzca en Vaca Muerta. Yo sé que a veces hay muchos condicionamientos políticos para que, por ejemplo, energía eólica no se incorpore a la red energética porque hay intereses que tienen que ver con las empresas, ¿no? Pero esos intereses, por encima de esos intereses, están los intereses de un país. ¿Qué hace que no se tome la decisión política de incorporar esos esquemas energéticos, al menos en donde hace agua el tema petróleo? Vos te encontrás con que, por ejemplo, YPF era la empresa que ponía una estación de servicio donde no era negocio para las otras, para las privadas. ¿Por qué en esos sectores no se desarrollan energías alternativas a través de un impulso político del gobierno? Porque hoy el gobierno no tiene manera de impulsarlo porque no tiene caja. Es decir, hoy tenemos un gobierno que tiene un déficit fiscal muy grande, que está contando permanentemente los recursos a ver si llega o no llega a fin de mes y finalmente la cuenta la terminamos pagando todos los habitantes con inflación. Con lo cual, hoy en día el gobierno no tiene manera de hacerlo. Cuando tuvo posibilidades de hacerlo, priorizó otras cosas y lamentablemente hoy, quizás hasta por una cuestión política muy de corto plazo, todo está centrado en YPF. Parecía ser que YPF es sinónimo de energía y no lo es. YPF es una empresa petrolera que ojalá crezca lo más rápido posible, pero no es sinónimo de todo el sector energético. Y hoy, si uno escucha hablar a la presidenta o escucha hablar a miembros caracterizados del gobierno,
hablan de YPF como si YPF fuera todo el sector energético. Y yo me remonto incluso a lo que dijo la presidenta en las asambleas legislativas, o lo que dijo el oficialismo en el Congreso. YPF iba a ser una herramienta para potenciar el desarrollo energético de Argentina. Claro. Bueno, hoy está al revés, hoy es Argentina la que potencia YPF, porque YPF lleva recibido, por ejemplo, el año 2013, para tomar un periodo concreto de tiempo que ya está cerrado y se pueden analizar los números, la ganancia de YPF de todo el 2013 tuvo el orden de los 700 millones de dólares. 2/3 de esos 700 millones de dólares fueron subsidios que recibió del Estado argentino, por un programa que se llama Plan Gas, en donde se le reconoce un precio mayor a la empresa respecto a lo que pagamos los usuarios. A eso hay que sumarle todo el aumento de nafta que hubo durante el año 2013, que fue muy por arriba de la inflación. Sí, sí. Con lo cual, se habla del litro a 20 pesos a fin de año, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero todas las ganancias de YPF en el año 2013 se explican por aumento de precio, no por aumento de producción. Claro. Ustedes, si más o menos seguían las noticias energéticas, durante mucho tiempo hubo problemas impositivos que hacían que la industria del biodiesel, por ejemplo, no pudiera funcionar. Bueno, no puede aumentar el corte de 5 a 10 en este momento. A ver, puede, no quiere. Si la capacidad productiva argentina la tiene, la decisión no la sí, por eso me quedó porque me dijiste la posibilidad de modificar el gasoil por biodiesel, ¿no? Claro, hoy Argentina defiende el balance de YPF como si el resultado de YPF fuera el resultado del sector energético. Y estamos haciendo las cuentas como si YPF fuera privada, YPF es estatal. Claro. ¿Cuántas veces nosotros dijimos que las empresas estatales no hay que mirarle sus resultados en los balances? Porque las empresas estatales, por lógica, tienen que ver con objeto social, claro. Si nosotros escuchamos a YPF hoy YPF nos habla como si nosotros fuéramos accionistas privados de YPF, en donde lo que hay que mirar es la rentabilidad. Entonces, hoy, por ejemplo, Argentina necesita importar gasoil. Ese gasoil lo podemos reemplazar por biodiesel producido en Argentina. Sí. Si lo hacemos por biodiesel producido en Argentina por arriba del corte determinado por el gobierno, ese biodiesel excedente paga impuestos. El que viene de afuera, gasoil, no paga impuestos. Hace un tiempito salió que una refinería en Neuquén cerraba, justamente porque al ellos pagar los impuestos internos y el gasoil importado no pagar los impuestos internos, le convenía a YPF importar gasoil. Entonces fíjense que estamos privilegiando con nuestros impuestos una importación, no tenemos dólares. Al importar de afuera respecto a la producción adentro, lo que estamos generando es trabajo afuera. Desocupación adentro, lo que querés decir es desocupación adentro. Desocupación adentro y trabajo afuera, y todo eso lo hacemos en nombre de que YPF gane más plata. Y la idea no era que el balance de YPF luzca bueno, fantástico. La idea es que YPF fuera una herramienta para el desarrollo argentino, que de hecho fue lo que hizo YPF durante muchísimo tiempo. Después, por cierto, vos lo mencionaste muy bien, se fueron desviando mucho las cosas y YPF terminó asumiendo errores que no debiera, como por ejemplo contratar mucha más gente de la que claro, tenía que tener produciendo. Ahora, lógicamente el gobierno tiene que empezar a priorizar los objetivos de manera distinta, digamos, porque si por una cuestión política nosotros queremos que YPF le vaya lo mejor posible, y para que a YPF le vaya lo mejor posible vamos a cerrar una refinería, vamos a poner un parate en la industria de biodiesel, vamos a aumentar las naftas por encima de lo que sería necesario, estamos en un problema. Hoy, por ejemplo, el precio de las naftas no es un precio de equilibrio como para que las refinerías funcionen bien, no está por arriba de eso. Hoy tenemos el precio de las naftas que YPF necesita para hacer caja, para después hacer inversiones en las áreas petroleras, por ejemplo en Neuquén, en Vaca Muerta, para poner un ejemplo. Ponele que se usan para eso, sí. No, a ver, yo hay un punto que sí me parece que es importante llevarte a creer a la gente. Todos los recursos que está recibiendo YPF los está invirtiendo en la región petrolera argentina. Sí. Toda la renta energética, por decirlo más técnicamente, que está recibiendo YPF, todo vuelve a Argentina. Todo está volcado justamente a reinversión, a inversión productiva. Sí. Porque yo la tenía como que de alguna manera también era una suerte de caja, ¿no? Es decir, tal vez a través de la incorporación de personal que no tiene que ver con la producción, con la explotación o con la venta, ¿no? No se está notando. Si lo está haciendo no tiene un impacto muy grande. Por supuesto no puedo descartar que no lo esté haciendo. Sí. Pero claramente no es un impacto. De todos modos tendría que ser una gran cantidad de gente para poder justificar un movimiento del boom en cuanto a gasto, ¿no? Exacto. Por la cantidad de plata que entra. A ver, el gran problema que hoy tiene YPF es que es chica. Entonces necesita precios de combustibles muy altos para recibir plata. ¿Cómo se puede financiar YPF? Puede pedir plata prestada a los argentinos. De hecho ya lo hizo. La capacidad de ahorro argentina está más o menos limitada. No somos un mercado que ahorre tanto, con lo cual la capacidad de obtención de fondos de los argentinos es muy baja, aunque lo ha hecho. Con los precios de los hidrocarburos que vende.
y ya está llegando a un tope, mucho más no pueden ir, fíjense lo que pasa con las naftas. Sí. De hecho, Argentina hoy en dólares tiene naftas más caras que los países vecinos. Y la otra es conseguir financiamiento de terceros, en términos de deuda o en términos de inversiones de terceros. Obviamente a YPF le cuesta salir a colocar deuda financiera normal, emitir un bono, bueno, por los hechos que son de público conocimiento. Sí. Pero sin embargo, YPF no tenía bienes, patrimonio en el exterior que le permitía tener, por ejemplo, un nivel de riesgo inferior al que hoy tiene la Argentina, o eso también se vendió. Estoy hablando de Venezuela, por ejemplo. Todo eso se reestructuró, digamos, en la época de Repsol YPF, sí. Muchos de los activos de la YPF Internacional sí. se vendieron o pasaron a la Repsol Internacional y YPF quedó con los activos que tiene actualmente. En Venezuela, por ejemplo, Venezuela, Bolivia y demás, el resto de la región son todos capitales de Repsol, no de YPF. Era Repsol y YPF cuando estaban juntos, claro. A la que lo hemos expropiado. Pero antes eran de YPF exclusivamente. Por eso tenía calidad de deuda mejor que incluso la del riesgo país, ¿no? Bueno, YPF en la época de YPF extensor después. Pero ya privada. Después, claro, sí. Ya la YPF privatizada, año 92, 93, 94, sí. Tenía inversiones en Estados Unidos, tenía explotaciones en Indonesia, que las había adquirido por una compra de una empresa muy conocida, Maxus, sí, sí. Una empresa petrolera que en su momento adquirió YPF. Bueno, eso no lo tiene más, digamos. Hoy YPF tiene algunas cuestiones en Estados Unidos que le quedaron. Voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo radial y periodístico. ¿Qué manera de hacer percha una empresa? Eso es un pecado. Es un pecado. A ver, el gran punto fue la entrada en el 98 de Repsol, digamos, es decir, YPF privada, es decir, la posta extensor, sí, sí. YPF privada, pero atomizada y funcionando como una empresa pública en el sentido de cotizar en bolsa, no pública por ser estatal, claro, sino pública, de oferta pública. De oferta pública. Era una empresa que funcionaba muy bien, estaba bastante alineada con los intereses de Argentina en ese momento. Pero bueno, una vez más, las necesidades de caja en ese momento llevaron en ese entonces era gobierno de Menem, a permitir la entrada de Repsol. Que para nosotros Repsol es una empresa grande, si se quiere, porque de vuelta, en el sector energético, todas las empresas son grandes. Claro. Pero en el contexto internacional, Repsol era segunda línea. Era segunda línea. Segunda línea, tercera, casi tercera. Tercera, sí. Que para Argentina era muy importante en ese momento, porque, claro, ellos tenían, acuérdense que en ese momento la financiación en euros en Europa era muy barata, con lo cual claro. Repsol sí tenía acceso a financiamiento barato, lo usó para comprar YPF, y ellos hicieron un buen negocio. No me queda muy claro que Argentina haya hecho un buen negocio. La cuestión es que hoy estamos acá, YPF es lo que es, y yo creo que si uno tuviera que definir fácil el problema que tiene YPF es que es chica. Entonces una empresa que gana en el orden de los 700, 800 millones de dólares al año, lo cual no está mal, tiene una capacidad de financiamiento limitada, porque vos te podés tomar deuda en función de la caja que generás. Claro. Entonces, hasta que YPF no crezca más de lo que es hoy, su capacidad de financiamiento va a estar limitada, aun cuando el país resuelva todos los problemas de deuda, aun cuando tengamos una mejor nota o calificación de riesgo crediticio, siempre va a mandar por encima de todas las cosas la capacidad de generación de fondos de la empresa. Y eso es una limitante para YPF. Por eso YPF necesita, o casi su única ventana que le está quedando de financiamiento, es asociarse con terceros y que sean los terceros los que directamente pongan la plata. Claro. Antes de pasar al tema económico, y no quiero, estoy aprovechando la media hora que teníamos previsto para charlar, te pregunto, en verano, de la misma manera que lo hemos visto en invierno, que no ha sido demasiado crudo, ¿vos pensás que puede haber cortes de energía en el verano en la Argentina? A ver, el fenómeno de energía eléctrica es muy distinto al gas natural, sí. Porque en energía eléctrica cuando se producen los costos muchas veces son cortes muy locales, con lo cual, porque manda la lógica de las redes de distribución que están muy sectorizadas. Entonces, a lo mejor en muchos lugares, en muchos barrios, el hecho de que haya más o menor actividad económica no va a cambiar la lógica. Claro. Es decir, si vos tenés un barrio donde son muchos consumidores residenciales, se sobrecargaron esas redes, produzca o no produzca una empresa que esté a 2 kilómetros, no liviana esta red, porque la red va a quedar sobrecargada. Con lo cual, en este verano, por supuesto todo va a depender de las temperaturas, lo que vamos a volver a ver son cortes focalizados de distribución, en donde lo que va a pasar es eso de que se te corta la red de distribución en un lugar, quizás en otro no, en otro sí, hay lugares que a lo mejor van a estar
20 días con un corte, otros que se les saltó y a los 10 minutos se le dieron, porque los fenómenos van a ser de distribución básicamente. Ajá. Lamentablemente, toda la recesión que no vamos a lograr revertir de aquí a que empiecen a aumentar las temperaturas, va a ser que la etapa de generación y que la etapa de transporte estén aliviadas. Pero la parte de distribución no. Por eso hablamos ayer o antes de ayer con Marcelo Montero, que es coordinador del área de servicios públicos, que está vinculado básicamente al tema energético del Ministerio de Planificación, y nos decía que entregaron 2.000 millones de pesos a Edenor y 2.000 a Edesur, evidentemente para tratar de paliar esta situación para cuando venga el verano más fuerte, ¿no es cierto? Interpreto que puede haber sido eso. La gente debe saber que el concepto de producción y distribución de energía es generación, transporte y distribución, y ahí es la que las distribuidoras tienen contacto con las empresas o con las casas de familia, y me parece que el tema debe pasar entonces por ahí, por ese lado. Definitivamente en generación, en este verano, o en energía eléctrica mejor dicho, en este verano el problema, si hay problemas, ojalá que haya pocos problemas, van a venir exclusivamente por las redes de distribución. Es muy poco probable que tengamos una restricción en las grandes líneas de transmisión eléctrica, o que tengamos un problema de restricción de generación. El problema que estamos teniendo en el sector eléctrico es que todas estas cosas que se están haciendo son básicamente parches. Es decir, ustedes han visto que en muchas zonas del país están empezando a proliferar esos trailers con generadores, con gasoil y demás. Sí. ¿Qué hacen esas pequeñas generaciones, digamos, que se van distribuyendo por todos lados? Refuerzan las debilidades de la red. Entonces una red, si uno le pone un generador adentro de la red, es como tener un autogenerador en tu casa, es más o menos, ese es el principio. Eso trata de solucionar problemas de calidad de servicio a un costo muy grande. El problema cuál es, como las empresas no tienen caja para invertir en redes, el gobierno le pasa esta plata como para ir pasando el verano. El problema es que pasas un verano, pasas otro verano y en algún punto estalla porque aparte el requisito o requerimiento de fondos cada vez es mayor, porque como es muy caro estas soluciones, cada vez se necesita más plata. Claro. La pregunta entonces es, ¿no hay alguna forma de que estos problemas de cortes de energía eléctrica que duran en algunas zonas por ejemplo, 20 días, se puedan limitar? Porque una cosa la gente lo soporta un corte de luz mediodía, soporta un corte de luz un día, pero lugares con cortes de luz durante 20 días, un mes, salen a la calle a quemar neumáticos. Y hasta tendría que ser entendible. El problema es, ponele, te voy a hablar muy en la jerga eléctrica, sí. Se te quema un cable, vos lo reemplazás fácil. Se te quema una cámara, ya no lo reemplazás. No es fácil. Me decía la gente de Sur que tenía en el puerto cámaras para reemplazar y que no se lo dejaban sacar tampoco. Claro. Y aunque tuvieras la cámara, imagínense la gente, reemplazar una cámara... Sí, 3 meses, 4 meses puede tardar. Es un proceso largo que va a depender de la afectación que haya habido. Ustedes no sé si recuerdan... Me acuerdo del incendio de Azopardo, por supuesto. Yo estuve adentro ahí cuando apagaron el incendio, ¿no? En Azopardo, estamos hablando de Azopardo y Paseo Colón, a media cuadra de Azopardo y Paseo Colón, a 4 cuadras de casa de gobierno. Era una locura, se quemó esa cámara y no sé cuánta gente se quedó sin... Porque esa era una troncal, ¿no? Claro, en realidad esa cámara se tardó meses en cambiarla, lo que pasa es que se redistribuyeron las cargas y el flujo de la red y la gente lo notó un poco menos. Igual así estuvieron casi familiares. Eso que era Transener, ¿no? Venía de Transener. No, eso era de Sur. Eso era de Sur, porque era una cámara propia de Sur. De todos modos, digamos, los fierros no saben quién es el dueño, digamos, explotan y se acabó. Bueno, eso es lo que puede llegar a pasar, eso es lo que pasa muchas veces con la red de distribución. Si la afectación es menor y simplemente, vuelvo a la analogía anterior, hay que cambiar un cable, es una cosa que se puede resolver de la noche a la mañana. Si hay que cambiar una cámara, ya la cosa es un poco más complicada, porque ¿qué se hace cuando hay que cambiar una cámara? Vos redistribuís las cargas de la red. Claro. Pero si la red está sobrecargada, es el juego de la sabana corta. Claro. Le saco uno para darle a otro. Sobrecargas más todavía la otra red. ¿Qué va a pasar con la otra red? Va a saltar la otra. Claro. Y así sucesivamente. Y bueno, eso fue lo que vimos en el último verano, donde muchas veces había un barrio que decían hoy no tenemos luz, y después le daban luz a ese barrio, pero saltaban de al lado, y a las 2 semanas saltaban los dos. Claro. Bueno, eso es cuando uno sobrecarga una red, y esos son los efectos que después vemos nosotros en nuestras casas. ¿Pensás que esto de alguna manera se puede paliar si no hay una condición de
de temperatura muy elevada en Argentina? Es decir, al menos no hubo tantos cortes, o al menos no se visualizaron tantos cortes ahora con motivo de los fríos, porque no hubo fríos tan intensos, ¿no? estas últimas semanas. Sí. Y tampoco la industria en el verano va a hacer calor. Sí, sí, eso suele pasar. Podemos tener una ola más profunda, no más profunda, pero va a ser calor. Que nadie se sorprenda porque en el verano va a hacer calor y las redes se van a cargar, porque el estándar de vida de los argentinos hace que nosotros usemos cada vez más energía eléctrica. Lógicamente uno tiene más confort usando un aire acondicionado que con un ventilador o lo que fuera, y bueno, hasta si quiere, te diría, por ejemplo, en estas zonas del país donde el ingreso disponible es mucho más alto, hasta para combatir la inflación, tenemos los freezer cargados, y se empiezan a mezclar una serie de cuestiones de la vida diaria que hacen que, lógicamente, el consumo eléctrico en Argentina va a seguir creciendo durante muchísimo tiempo. Muchos preguntan muchas veces, ¿y por qué si la actividad industrial a lo mejor no crece tanto, hay tanto consumo de energía eléctrica que sigue creciendo? Porque es estándar de vida. Es decir, consumo demorado. Claro, si alguien pudo juntar unos pesos para comprarse un aire acondicionado, se lo pone. Claro. Bueno, eso se ve en la red eléctrica. Entonces, bueno, de hecho, tenemos que acostumbrar a que la demanda eléctrica siga creciendo, claro. No solo por un tema de actividad productiva, obviamente cuando el ingreso es disponible porque el producto crece, la energía eléctrica crece más rápido. Pero aún en momentos de crisis, uno ve que hay crecimiento. Bueno, pero aparte el mismo gobierno ha propiciado el consumo. Es decir, ha dejado de alguna manera del lado del ahorro o ha dejado de propiciar el ahorro y ha propiciado más el consumo. Y la gente, cuando no tiene en qué gastarla, la gasta igual. Simplemente la gasta en mejorar el confort. A ver, hoy con... Y además, perdón, y te subieron los impuestos, o sea que gastarla vas a gastar. A ver, hoy el peso en la billetera de un argentino es como un helado al sol al mediodía. Claro, tomátelo antes que se derrita. Entonces la gente busca en que usarla, la plata, antes que te pegue el impuesto inflacionario. Claro. En Argentina lo que la gente hace es, se escapa del impuesto inflacionario. ¿Cómo se escapa? Comprando lo que más a mano tenga. Podrían comprar lata de atún o dólares. Como es más fácil después revender un dólar con una lata de atún, la gente compra dólares. Claro. Si no, compraríamos lata de atún. Claro. El punto no es que compro, el punto es que me voy del peso. De hecho, fíjense, salieron en los diarios estos días la noticia de que mucha gente en el norte, por esto del cepo, que no nos dejan comprar dólares y demás, compran moneda boliviana. ¿Por qué? Porque dicen, tengo un peso argentino, tengo moneda boliviana, la moneda boliviana preserva el valor más que la moneda argentina, claro. Compro empresa boliviana. Esto un poco para desmitificar eso, que los argentinos estamos todos con un problema psiquiátrico de que nos gusta el dólar. En realidad no nos gusta pagar el impuesto inflacionario. Bueno, de hecho tuvimos muchos años sin comprar dólares cuando el peso estuvo medianamente estable, ¿no? En el 2005-2006. Sí, pero esto a partir del cepo 2011. Claro. Si ustedes ven las series en el año 2005-2006, la gente prefería el peso al dólar. Claro. Después empezó a revertir y bueno, hoy estamos donde estamos. ¿Te quedas un ratito más? Todo lo que quieras. Vamos a las noticias.